Les quiero contar una historia que me pasó a mí, bueno, que me está sucediendo ahora, en este momento ya. Les voy a contar. El año 1999 yo me fui a estudiar a Argentina, estudié 3 años en el college, en el Instituto Bíblico, me gradué de ahí y después me fui a estudiar 2 años más a Chile y de ahí me hicieron lo que se llama una examinación. ¿Sabe lo que es eso? Allá, bueno, para poder ser pastor te hacen una prueba, pero previo a esa prueba tienes que rendir como una tesis, hacer una tesis, y esa tesis me llevó 1 año prepararla. Después de eso me hicieron la prueba, mi prueba duró 5 horas y media y era oral, solamente la Biblia y nada más. Y ellos me preguntaban de lo que eran 14 pastores, misioneros y personas de la iglesia que escogió mi pastor en ese momento para poder hacerme ese test. Lo pasé. El día 14 de diciembre del año 2003 fui ordenado como pastor. Del 2003 al 2006 me tocó servir a Dios como pastor asociado en Chile. Ahí mi labor era predicar y dar algunas clases en un instituto bíblico. El 2006, cuando llego a Estados Unidos, me tomé un break y el 2007, septiembre, hasta el 9 de agosto del 2015, fui pastor en la iglesia bautista First Baptist Church, en el ministerio hispano. Y hoy soy pastor acá. ¿Por qué les cuento esto? ¿Qué les debe importar esto? Bueno, si saca la cuenta usted, ejerciendo como pastor llevo 13 años y yo nunca había predicado este sermón, que es el sermón de Domingo de Ramos, que es el sermón de lo que pasó en la semana antes que entrara Cristo, antes que fuera crucificado. Y cuando yo me empecé a ver mis archivos, dije, yo nunca he predicado ese sermón. Así que por lo tanto, esta es la primera vez que lo predico desde el punto de vista en la iglesia El Refugio, acá. Así que van a escuchar, bueno, todos los sermones que yo escribo son nuevos, siempre escribo un sermón diferente. Ya nunca voy a mi archivo y saco uno de ahí, que hay como 300 sermones, no, siempre escribo uno diferente. Pero este me toca muy personal a mí, porque nunca había hablado acerca de esto. Y es algo lindo porque es interesante ver que Dios tenía una hora y un tiempo señalado para que se cumplieran las profecías. Y dentro de lo que fue Cristo, todo lo que Él hizo, cada cosa que Él hizo fue anticipadamente profetizado, incluyendo esta entrada. Y esta entrada, para que usted se haga una idea, le voy a contar un poco acerca del contexto histórico. ¿Qué significa el contexto histórico? Que usted se haga una idea de lo que estaba pasando en ese momento. En primer lugar, los judíos estaban dominados por los romanos. O sea, estaban subyugados, eran esclavos de los romanos. Por lo tanto, los que dominaban en ese momento eran ellos y tenían un rey que era el rey Herodes. Ahora, la Pascua era una celebración que se realizaba para recordar la salida de Egipto por Dios. Cuando hablamos de la Pascua, estamos hablando del momento en que ellos salen de Egipto y ahí se celebra la Pascua. O justo en el momento que van a salir se celebra la Pascua. Y lo otro, Jerusalén era una ciudad de 250.000 habitantes, pero para esta fiesta crecía hasta 3 millones. Imagínate, los judíos de todos los lugares llegaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Por lo tanto, imagínate, de 250.000 a 3 millones es una gran cantidad de gente que llegaba a ese lugar. Y lo otro, este relato aparece en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aparecen todos los evangelios. Y si aparecen todos los evangelios es porque es importante hablar acerca de esto. Así que vamos a leer un pasaje
que está en Mateo capítulo 21, del 1 al 11, y vamos a describir un poco lo que pasó en aquel momento, cuando el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén. Y dice lo siguiente en Mateo capítulo 21, así que busquen en su Biblia, si no trajo su Biblia está en la pantallita, pero el día que falle la pantallita, no sé qué vamos a hacer, así que tiene que traer su Biblia. Capítulo 21 del 1 al 11, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bet-Fagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedlos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus manos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es interesante el pasaje porque está describiendo un acontecimiento que pasó, un acontecimiento real, algo que estaba sucediendo en ese momento. Pero este acontecimiento había sido profetizado muchos años antes, y ya vas a ver cuántos años más o menos. Pero en primer lugar quiero destacar algo. El Señor Jesucristo era dueño de todo y dueño de nada. Dueño de todo y dueño de nada. Dice la Biblia en Mateo 21, del 1 al 3, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bet-Fagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. ¿Sabes? Alguna de las cosas que me llama la atención del Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo era dueño de todo. De hecho, la Biblia, si tú vas al Génesis, describe que Él es la persona creadora, el que crea. Por lo tanto, es el dueño de toda la creación. Pero lamentablemente el Señor Jesucristo en esta tierra no tenía nada. Dice la Biblia en Mateo capítulo 8, versículos 18 al 20. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba, un religioso, y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Te das cuenta de la tremenda declaración del Señor Jesucristo que dice que Él no tenía dónde recostar su cabeza? Y era verdad. Era verdad. De hecho, las personas que ayudaban para mantenerlo económicamente a Jesucristo no eran sus discípulos. Eran muchas mujeres que amaban lo que Él estaba haciendo y le ayudaban económicamente para poder mantenerse. Ahora, es interesante que Cristo, el creador del universo, no tenía dónde recostar su cabeza. Y algunos ejemplos para eso, dice en primer lugar: Cristo nació en un establo. Y siempre repito lo mismo, era un establo antihigiénico. La Biblia dice que no había lugar para Él, no había un lugar limpio, o no había un lugar para Él en el mesón, que era como un hotel. No había lugar.
En segundo lugar, Cristo entró a Jerusalén montado en un pollino prestado. Y número 3, Cristo fue sepultado en una tumba prestada. Dueño de todo, dueño de nada. No tenía nada, no tenía dónde recostar su cabeza. Pero Cristo ahí estaba, pidiendo prestado un pollino y una asna. Es interesante ver que muchas veces, y siempre lo digo, y tratamos, y lo recalco una y otra vez. Dice la Biblia, donde está tu corazón, donde está, ahí está tu tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En acercarse a Dios o no? ¿Alejarse de Dios o no? ¿Está en nuestras ambiciones, en nuestras posesiones, en todo aquello que nos hace, entre comillas, felices? ¿Dónde está? Obviamente el corazón de Cristo no estaba en las posesiones, no estaba en tener algo, estaba en entregar un mensaje. Por eso no tenía nada, porque Él quería entregar un mensaje. Ahora, ¿sabes algo? El Señor Jesucristo, o Dios, había profetizado esto. Y dice la Biblia lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como les mandó. Ahora, ¿quieres saber cuántos años se anticipó esto? Este evento, este momento, se anticipó 520 años antes. Imagínate, 520 años antes se había anticipado este evento. Y la Biblia dice en Zacarías, dice lo siguiente: Él fue el que lo profetizó, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es interesante el concepto de que habían pasado 520 años desde que este hombre escribió esas palabras en las Escrituras. 520 años. Es impresionante el contexto histórico que estaban viviendo. Ahora, la pregunta surge y es la siguiente: ¿por qué en un pollino? ¿Por qué sentado en un pollino? El pollino era la cría de la asna y la asna iba delante de él. ¿Saben para qué? Para poder tranquilizar al pollino, para que vaya tranquilo, para que vaya bien, para que vaya siguiendo a la asna. Ahora, otra de las cosas, que esto tenía un simbolismo muy especial. ¿Sabes cuál era el simbolismo que había? Era que él entraba humildemente, sentado en un pollino, y escucha bien esto, sentado en un pollino. ¿Para qué? Para demostrar humildad. Antiguamente los reyes, cuando se tomaban una ciudad, se tomaban un pueblo, se sentaban en un caballo que lo adornaban, y también en carruajes. Y la gente o los soldados tocaban trompetas y avanzaba con todo su orgullo, arrasando y mostrando toda su gloria. Eso es lo que hacían los reyes. Mostraban su gloria. Si usted, soy unas personas que me encanta la historia, y si usted comienza a recorrer la historia, ya en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia ya es tomada por los aliados, ya, y los aliados entran a Francia, entran en el arco del triunfo y entran mostrando su gloria, entran mostrando su poder. ¿Y sabes algo? El Señor Jesucristo, siendo dueño de todo, dueño de nada, el poderoso Dios, el que había hecho milagros, ¿sabes cómo entró a la ciudad de Jerusalén? De forma humilde, en un pollino. Porque eso quería demostrar. Quería demostrar que su característica mayor no era el orgullo,
no era el afán de mostrarse y darse a conocer al mundo. Era que fuera humilde. Era mostrar su característica principal, humilde. Era mostrarnos que nosotros también debemos ser humildes. Que no debemos nosotros pensar que lo hemos ganado todo. O que somos lo suficientemente grandes intelectualmente, económicamente, espiritualmente, superiores. ¿Sabes por qué? Porque Cristo entregó un ejemplo de humildad. Así como Cristo entró a Jerusalén humilde, nuestra vida debe ser una vida que refleje humildad. Que no refleje la grandeza que nosotros queramos exaltar, que queramos mostrar. Y que la iglesia sea eso, un lugar donde haya personas que tengan un corazón humilde, porque Cristo tuvo un corazón humilde. Si Él hubiese entrado con un caballo, hubiese mostrado su gloria y hubiese mostrado que Él es Dios, que Él es grande, que Él es poderoso. Pero no lo hizo. Porque siempre Él quiso dejar un ejemplo que va más allá de lo que el mundo hoy en día conoce como triunfo. El mundo está buscando el triunfo, sentirse triunfador. Es interesante cuando muchas veces la gente quiere mostrar el triunfo. Te muestra así. Eres un ganador. Eres un winner, la victoria, eres superior, eres lo máximo. Confía en tus méritos, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres lo mejor, tú eres lo mayor. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Se llama humanismo. Si yo confío en Dios, voy a mantener una actitud humilde ante Él, ante Dios y ante la sociedad y ante la gente que me rodea. Dice la Biblia que el hombre que es de humilde condición gloríese en la exaltación de Dios. Mantente humilde, que Dios algún día te va a exaltar. No necesitas presentarte a Dios o a la sociedad como una persona soberbia. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que exalta a las personas, no nosotros. Ahora, es interesante también de que había un gran amor de los discípulos hacia Él. Y te digo algo, una de las cosas que me gusta de este relato mientras lo estaba estudiando, que nunca lo había estudiado, sí lo había leído, pero nunca lo había estudiado, fue el amor de sus discípulos. El amor que tenían ellos era incondicional, era maravilloso, era único, era grandioso. Dice la Biblia lo siguiente en Mateo 21, 6, 7, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. ¿Sabes? Una de las cosas que más me impresiona de la vida de los discípulos fue que no hubo preguntas, no hubieron cuestionamientos, no hubieron dudas para cumplir las órdenes de Cristo, simplemente lo hicieron. Tenían una fe tremenda en la persona de Él. Ellos simplemente cumplieron la orden de Cristo. Pero algo que me llamó más la atención fue que hicieron algo que Cristo no les pidió. ¿Sabe lo que hicieron? Dice la Biblia que ellos tomaron sus mantos y los pusieron y los acomodaron en el pollino para que el maestro fuera cómodo. Ahí puse una foto de lo que, cómo era la vestimenta en aquellos tiempos. Y dice que en los tiempos de Jesús los judíos de ambos sexos usaban ropa interior de lino y una túnica de lana que cubría el cuerpo desde el cuello hasta las rodillas. Y estos cubiertos por un capote, es el que tiene ahí, el manto que dice la Biblia, que servía como un abrigo, cobija o alfombra para que la túnica no fuera tan voluminosa. Hombres y mujeres usaban correas de ropa, piel o tela en la cintura, algunas veces muy decoradas. Hasta los judíos más pobres usaban sandalias de piel de camello o madera. El otro es la vestimenta de un religioso que se cubría con un manto encima. Pero eso es lo que tenían.
El Señor Jesucristo les mandó a ellos y les dijo, miren, vayan para allá, busquen el pollino, el asna, y lo traen, y si alguien les pregunta, le dicen, el maestro nos mandó. Y ellos fueron. Ellos no le preguntaron, pero mira, capaz que si nos ve el dueño va a pensar que nos estamos robando. No, ellos no hicieron ninguna pregunta. Ellos confiaban en el maestro, ellos confiaban en Cristo. Había una confianza absoluta en él que no hicieron ningún cuestionamiento. Pero lo que me llamó la atención del pasaje fue cuando dice que ellos tomaron sus mantos. ¿Para qué? Para que su maestro fuera cómodo. Si usted ha montado un caballo al pelo sin nada, usted sabrá lo que es eso, ¿no? Cómo sale después todo dolorido, ¿no? Que anda así caminando por 2 o 3 días, ¿ya? Porque duele. Imagínate un burro, un asno, que son complicados también. ¿Y sabes algo lo que hicieron? Ellos dijeron, el maestro se va a montar ahí. Preparemos esto para el maestro. Y tomaron sus túnicas, sus únicas posesiones que tenían, y las pusieron ahí, encima del asno o del pollino, para que el maestro estuviera cómodo. ¿Sabes lo que significa eso? Significa amor más allá de lo que yo tengo, de lo que yo poseo. El amor va más allá. Y esa es una actitud de humildad. ¿Sabe usted y yo necesitamos también tener ese tipo de amor por la gente que lo necesita? Me contaba mi esposa una historia ayer anoche. Y no me acuerdo muy bien, pero me la contó así. Cuenta la historia de que había un alacrán que se estaba por ahogar. Y este alacrán estaba allí y había un hombre que lo quería rescatar. Y cada vez que estiraba la mano el hombre, el alacrán lo tiraba a morder, lo tiraba a morder, lo tiraba a morder. Y resulta que después de mucho rato llega otro hombre y le dice, ¿no te das cuenta que ese es un alacrán que te quiere morder y que no va a cambiar? Sí, pero yo lo quiero salvar. Yo no quiero que se muera. Y sabes, muchas veces las personas son como los alacranes. Siempre están mordiendo, atacando. Pero que esas personas nunca cambien en ti el deseo de ayudar. No porque ellos muerdan, no porque ellos sean malos, no porque tú veas una actitud equivocada en ellos, tú cambies de actitud. Porque el cristiano, aunque le hagan daño, y escucha bien esto, aunque le hagan daño, debe seguir los pasos de Cristo. Y Cristo, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que Él vivió, Él dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que las personas que son alacranes nunca cambien la bondad que hay en tu corazón. Este hombre más adelante tomó un palo y sacó el alacrán. Lo salvó. Que las personas nunca cambien la bondad que hay en tu corazón. Sigue el ejemplo de Cristo. Como estos apóstoles, estos discípulos siguieron el ejemplo de Cristo. Porque Cristo vino a dar amor y ellos tuvieron una actitud amorosa ante su Salvador. Y prepararon ese pollino y lo dejaron lo más cómodo posible. Es interesante el tremendo amor que ellos sentían. Una multitud enfervorizada. A ver, lo repito otra vez. Una multitud enfervorizada. Mateo capítulo 21, versículos del 8 al 11. Dice así, la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este?
Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La pregunta es, ¿por qué tanta algarabía? ¿Por qué tanta alegría? ¿Se recuerda que le dije que el pueblo judío estaba sometido por el pueblo romano, por el imperio romano? ¿Se acuerda que se lo comenté al principio? Bueno, la gente que estaba ahí, ellos estaban esperando un rey, un libertador, alguien que les diera libertad. Eso es lo que estaban esperando ellos. Estaban esperando a alguien poderoso, a un revolucionario, a un Fidel Castro, a un Che Guevara. Ellos estaban buscando eso. Estaban buscando a alguien que les diera libertad por sobre la opresión. Ellos no estaban buscando un salvador para sus corazones, para sus vidas miserables. Ellos estaban buscando un revolucionario. Y cuando vieron entrar a Jesús montado en un pollino, ellos no veían a un salvador, ellos veían a un revolucionario. Ellos veían a alguien que los iba a liberar de la opresión que estaban viviendo en ese momento los romanos. Eso es lo que estaban esperando. No estaban esperando un salvador. De hecho, escucha bien, de hecho, las palabras o la frase Hosana, ¿saben lo que significa? Es una frase de súplica que significa sálvanos ahora, te rogamos que nos salves. Y la Biblia dice en Salmo 118, 25, oh Jehová, sálvanos ahora, en pocas palabras, Hosana, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿Sabes? Lo que era una súplica, Cristo lo transformó en palabras de alegría, en palabras de gozo. La gente esperaba un libertador. La gente esperaba a alguien poderoso. La gente esperaba a alguien que cambiara sus vidas de un momento a otro. La gente estaba buscando a ese revolucionario que cambiara el mundo. La gente estaba buscando a alguien que le diera de comer y beber. La gente estaba buscando el poder de una persona, de un político que tuviera todas las características que ellos necesitaban. Es por eso que ellos tomaron palmas, tomaron ramas, las cortaron y iban diciendo, aquí viene nuestro Salvador, aquí viene aquel que nos va a libertar, aquí viene la persona más importante de la historia de la humanidad de Israel. Pero ¿querés saber algo? No lo era. No lo era. Él era el salvador de las almas. Era el salvador de los corazones que no tenían esperanza. Él venía a entregar salvación. Porque dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para darnos vida, para entregarnos el regalo de la salvación. A eso vino. Él no vino a libertar al pueblo de los romanos. ¿Y sabes algo? Estos acontecimientos sucedieron 5 días antes de que Cristo fuera crucificado. Y lamentablemente, y digo lamentablemente, esta multitud, y escucha bien esto, más adelante sería la misma multitud que diría estas palabras. Juan, creo que es, ¿qué sigue? 19, 14 al 16. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, Pilato, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes,
no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Sabes que a veces las multitudes nos engañan? Un día la multitud puede estar gritando, ¡bien, bravo, lo mejor! Al otro día la multitud puede estar gritando, crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. Era otra ciudad, era otro momento, era años después. No, pasaron 5 días desde este momento que están diciendo, ¡Hosana, Hosana! A los 5 días después se dieron vuelta su chaqueta para decir, crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. ¿No te da escalofrío eso? Pensar cómo nosotros cambiamos de repente. Quiero concluir con esto, con estas palabras. La misma gente que alabó y gritó en favor de Cristo, días antes fue la misma que le envió a la cruz, días después. A veces actuamos de la misma forma. Cuando todo está bien, Dios es nuestra fortaleza. Cuando las cosas no están como nosotros queremos, Dios es un fiasco. Dios no nos ama. Dios se olvidó de nosotros. No es así. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aprendamos a confiar en este Cristo triunfador. ¿Se da cuenta? Es interesante que usted entienda lo siguiente. Usted necesita poner toda su confianza en la persona de Cristo. Usted no puede estar toda su vida divagando o pensando, y escuche bien esto, que Dios es una arregla a problemas, que Dios es como la tarjeta de crédito, cuando lo uso está todo bien, que Dios es una cuenta de banco, que Dios es mi psicólogo, que le pago $100 cuando voy a la iglesia y me tiene que resolver todos mis problemas mentales que yo tengo. No. Usted tiene que confiar en ese Cristo humilde. Poner toda su confianza en Él. Y creer que no le va a fallar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nunca se ha equivocado con nadie. Y usted no va a ser la excepción. Dios tiene el control de todo. Dios cuida de nosotros. Y Dios sabe en qué momento, a qué hora y en qué lugar va a hacer un trabajo personal en nuestras vidas. Yo le animo a que usted pueda confiar en ese Cristo. No en un Cristo religioso, en un Cristo personal, en un Cristo que hay una relación, en el Cristo que usted pueda confiar 24/7, 365, en este caso este año, 366 días del año. Amén.